Muchas gracias, pastor. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar en esta preciosa iglesia, en esta noche, con el desafío misionero, misiones en el corazón de la iglesia, ¿verdad? Y es el deseo de Dios realmente que las misiones permanezcan cada día de nuestras vidas en nuestros corazones. En primer lugar, quiero agradecer al pastor, a su familia, al equipo, por permitirme compartir la palabra de Dios en esta preciosa iglesia. Realmente tienen una hermosa iglesia. El pastor me ha ido compartiendo cómo están organizados, cómo hay mucho trabajo celular y todo el desafío que tienen de evangelizar y discipular. Realmente me siento contento por saber que es una iglesia que tiene bastante empuje, alegría, contentamiento en el Señor. Amén. Ese gozo me contagia enormemente, mis hermanos. Realmente me ha movido, casi lloro, pastor. ¿Verdad? Así que tengamos siempre ese gozo del Señor. Dígale a la persona de lado, con el gozo del Señor, diga, sigamos con el gozo del Señor. Muy bien, mis hermanos, me alegra realmente. Permítame presentarme, soy el pastor Edwin Aldana, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chaclacayo. Si hay algo en común que tenemos Ica y Chaclacayo, es que ambos tenemos sol todo el año, ¿verdad? Amén. Entonces, para nosotros también es una enorme alegría poder disfrutar del sol cada día, ¿verdad? Amanecer un poco frío y luego en el día disfrutar del sol. Traigo el saludo también de mi familia, mi esposa Rocío, con quien llevamos ya 24 años de casados. El próximo año celebro bodas de plata. Están invitados y llevan regalo, obviamente, ¿no? Gracias, dice mi hermana. Entonces, primero el regalo, hermana, si no, no. Queremos también decirles, somos parte también de la Junta de Lima, el Encuentro con Dios, así que traemos el saludo también de parte de ellos, confiando siempre en la gracia de Dios para nuestras vidas. El tema que queremos compartir esta noche es enviados con su autoridad a las misiones. Y quiero que abramos allí nuestras Biblias rápidamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 1 al 12. Así que mira al de tu derecha, a tu izquierda, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, pero pónganlo en modo que no emita algún sonido, ¿no? Para no distraernos durante el mensaje. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, 1 al 12. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Oremos al Señor. Bendito Dios, te agradecemos por la bendición, Señor, de poder estar en esta tu casa.
Queremos abrir tu palabra y tu espíritu hable a nuestro corazón, Señor, conforme a la necesidad. Gracias por estar en medio nuestro, porque es tu promesa que donde están 2 o 3 reunidos, tú estés allí. Creemos que tú estás hoy aquí, Señor. Por ello te glorificamos y alabamos y abrimos nuestros corazones, nuestros oídos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Hemos visto en el video, ¿verdad?, donde que se presentó hace un momento, cómo se encuentra la situación en nuestro país en diversos aspectos, pero no solamente en nuestro país, así se encuentra el mundo entero, en guerras, en maldades, en corrupción, en millones de religiones alrededor del mundo. Quiero que observes también este video de cómo se encuentra la población a nivel mundial. ¿Cuántos de ellos no conocen a Cristo y a cuántos necesitamos aún llevar el evangelio del Señor? No sé si tienes allí el video. Adelante, mi hermano. ¿Le pone más volumen? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piensa en lo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Amén. Creo que al ver este video y el anterior acerca de la situación de nuestro país,
no solo debe motivarnos a orar. El orar es algo que debemos nosotros como creyentes hacer continuamente. La Biblia lo dice, orad sin cesar, pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que anunciar las buenas nuevas, ese mensaje de paz y vida que cambió tu corazón, mi corazón, que restauró tu familia, mi familia, que transforma las generaciones, también debe llegar a estos lugares. Porque cuando el evangelio llega al corazón de alguien, esa persona puede arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo en su corazón y ser salvo de la condenación al infierno. Marcos 16, 15 y 16 va a decir, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a quienes, dice allí, ¿a quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante entender la eternidad de las personas, es decir, aquí está en juego la eternidad de millones de personas, de 1/3 de la población del mundo. El teólogo John Frank dijo una frase importante: una iglesia que no esté preocupada por alcanzar a los perdidos no es solamente una iglesia débil, podríamos decir que no es una iglesia. ¿Por qué? Porque en el ADN de la iglesia está cumplir la gran comisión, la tarea de predicar, el hacer misiones, el llevar el evangelio a los perdidos. Y eso, mis hermanos, no depende de nuestras habilidades, estrategias, talentos, sino depende solo del poder de Dios. Del mismo poder que tuvo Cristo en la tierra. Y Él es el único que puede brindar esa autoridad, ese poder. Como lo dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí en el idioma original la palabra potestad significa autoridad. Y esa autoridad es para llevar el mensaje, su mensaje de vida, el mensaje de Cristo a través del Espíritu Santo que hemos recibido. Amén. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu Santo? Tú tienes la autoridad, yo tengo la autoridad, tú tienes potestad, yo tengo potestad, pero no es de nosotros, es del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Para qué? Hechos 1:8 lo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién dice? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, recibimos autoridad de Dios para ser testigos de Él aquí, al costado, en el vecino, en la ciudad, en el país y en el mundo entero. Un ejemplo de esa autoridad delegada lo dio el mismo Señor Jesús cuando eligió a los 12 discípulos. Y luego en el texto que hemos leído de Lucas capítulo 10, verso 1 en adelante, encontramos cómo elige a 70 hombres enviándolos con su autoridad. ¿Para qué? Para hacer misiones, para llevar el evangelio, para que puedan llevar las buenas nuevas, para ver vidas transformadas. Verso 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Es decir, aparte de los 12, a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él. ¿A dónde los envió? Dice, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Es decir, los vio como mensajeros que abran camino para cuando Él llegue. Y es interesante que cuando ellos regresaron de ir a estos lugares, contaron sus testimonios. Los 70 mencionaron todo lo que hicieron con la autoridad de Jesús. Lucas 10, 17 va a decir, volvieron los 70. ¿Cómo volvieron? Como ustedes están el día de hoy. ¿Cómo volvieron? Con gozo, ¿sí o no? Diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¡Wow! Lo máximo, Señor.
Y mira, he aquí os doy potestad, le dice luego el Señor Jesús, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mira toda la autoridad y el poder que les da, pero luego Jesús les dice que el gozo mayor que deben tener no es tanto el liberar demonios, el hacer milagros o el verse protegidos milagrosamente de Dios. No, el gozo que deben tener en su corazón es la salvación de vidas. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Eso cómo se llama? Salvación, vida eterna. Hay nombres escritos en los cielos por personas que llevaron el evangelio, las buenas nuevas de Cristo. ¿Tu nombre está escrito en el cielo? De 20 por lo menos, pastor, hay que volver a evangelizar acá. Claro, mis hermanos, el gozo que debemos tener es que al compartir el evangelio de Cristo, más personas puedan tener sus nombres escritos en los cielos. Tu primo, tu vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus padres, tus tíos, tus tías, la suegra también. Todos, imagínate. Ahora piensa en el mundo entero, en la población alrededor. Los hindúes, los chinos, ¿verdad? Que son la población más grande de este mundo. Eso debe alegrarnos y regocijarnos. Hay gozo y alegría cuando los pecadores se arrepienten. Dice la palabra que en los cielos hay fiesta por uno que se arrepiente. ¿Cuánto nos gozamos? Amén. ¿Te das cuenta cuán importante es ser enviados con la autoridad de Cristo para llevar ese mensaje de vida? No tanto para hacer milagros o para poder ver maravillas aquí, sino por la salvación de muchas vidas. La pregunta es, ¿por qué Jesús nos envía a las misiones con su autoridad? ¿Por qué es que Jesús nos envía a las misiones con su autoridad? Creo encontrar aquí en este pasaje, mis hermanos, 4 razones importantes. Anótalas, escríbelas, medítalas, compártelas luego con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia. ¿Por qué Jesús nos envía a las misiones con su autoridad? 4 razones. La primera, porque hay corazones listos. Hay corazones listos, pero pocos obreros. Mis hermanos, en todo lugar en el mundo hay corazones listos para recibir a Cristo. Por eso es que Dios nos envía con su autoridad. Verso 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, o la cosecha a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesús nos da el ejemplo de llevar el evangelio a toda persona. Él sabía que en todo lugar había gente dispuesta a recibir a Jesús. En un pasaje paralelo a estos versos, Mateo 9:35 nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mira que para Jesús era importante la vida de tantas personas que Él recorría. Él caminaba a todas las ciudades y aldeas. Él hacía largos viajes. ¿Y esos viajes cómo eran en ese tiempo? ¿Con Soyuz? No, ¿verdad? ¿Con Chosicano? Lo digo por Chaclacayo, ¿no? Tampoco. ¿Con el tren de Porqui? Tampoco, ¿verdad? Todo era o caminando, o subiéndose en un burrito o en un caballo. No había otra manera, pero dice que él recorría todos los lugares y se iba a las ciudades. Las ciudades en esos tiempos eran lugares grandes con muros fortificados,
donde había gente acomodada, gente de recursos, pero también iba a las aldeas, a los pueblos pequeños, donde había gente necesitada. Solo en Galilea, mis amados hermanos, habían 204 ciudades y aldeas, con un promedio de 15,000 personas en estos lugares. Solo allí en Galilea, 15,000 personas. Y Jesús iba por ciudades y aldeas a predicarle a cada persona, a llevar el evangelio a cada corazón. Amén. Nosotros también tenemos la autoridad de Dios para de igual manera llevar el evangelio de Cristo a las ciudades, Ica, Marcona y las que están alrededor, pero también a las aldeas, a los pueblos pequeños, a las ciudades con menos población y por qué no a otras ciudades en el mundo. Hace poco nosotros este año como iglesia hemos hecho un compromiso de apoyar a una pareja misionera que se va a Kurdistán. ¿Sabes dónde queda Kurdistán? Yo tampoco. No, sí queda en el Medio Oriente, en Irán. Van a meterse en la boca del enemigo. Pero esta pareja tiene convicción, son esposos, 31, 32 años tienen de edad. Y tienen la convicción, se han preparado durante 3 años, viajaron a otro país para adaptarse a la cultura musulmana, árabe. ¿Por qué? Porque saben que es valioso llevar el evangelio a todo lugar. Amén. Hay corazones listos en todo lugar. Hay una gran cosecha, mis hermanos, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pocos obreros. Pocos obreros. Poca gente dice, heme aquí. Lo decimos cantando, sí, todos, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Todos cantamos. Pero no sé si todos seríamos obedientes al Señor cuando nos envíen a un lugar. Allí nos costaría, quizás si ese era el problema. Hay pocas personas comprometidas con llevar el evangelio a otros lugares. ¿Qué hacer? La Biblia dice, rogad al Señor de la mies. Tenemos que orar, Señor, envía de esta iglesia obreros, envía de esta iglesia misioneros para llevar el evangelio. Solo Dios espera algo de nosotros, disposición, disposición. Y luego irá formando el carácter, el corazón, y entonces seremos un gran instrumento de Dios. Pero recuerda, hay corazones listos en todo lugar. Amén. Segunda razón, ¿por qué Dios nos envía con su autoridad? Porque hay peligros, pero Dios nos protege. Hay peligros. En las misiones, los misioneros se enfrentan a grandes peligros, pero Dios nos protege. Verso 3 dice, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora, escucha esa frase, Jesús les está diciendo, vayan, que yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Te suena motivador eso? Cualquiera nos dice, yo los envío, ¿no? Armados, y ustedes serán leones y ellos serán apenas unos lobos. Pero Jesús le dice, yo los envío a ustedes como corderos, como ovejitas, en medio de lobos. No parece alentador ni motivador, pero esa es la realidad del creyente en un mundo lleno de maldad. Mi hermano, mi hermana, estamos rodeados por muchos lobos. No mires a tu derecha ni a tu izquierda. No me refiero aquí, sino en el mundo. En la sociedad hay mucha maldad. ¿Cómo nos damos cuenta? Por lo que Jesús sufrió mientras caminó entre nosotros. Cuando caminaba y liberó un endemoniado, ¿qué le dijo esa nación, ese pueblo de Gadara? Vete de aquí. En vez de agradecerle, felicitarle, de decirle, mira, acá tenemos otro enfermo, acá tenemos otro loquito, acá hay otro enfermo más.
Nada, lo botaron a Jesús, lo insultaban, lo botaban, le hacían falsas acusaciones, pero en medio de todo esto Jesús demostró cómo obra el poder de Dios en la vida y el corazón de las personas y de las familias. En medio de las dificultades, de la oscuridad, de las tinieblas, la luz de Cristo siempre resplandece. Lo vemos en Nicodemo, un religioso que pudo ser salvo por la curiosidad y la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo vemos en la mujer samaritana, una mujer pecadora, adúltera, a la cual Jesús le habló con amor y fue salva. Y cuando fue salva fue y contó a su familia y a su pueblo. Lo vemos en Zaqueo, un hombre rico, ¿verdad?, al cual todos odiaban, pero Jesús le dijo: ven, baja, hoy voy a cenar a tu casa. Y transformó la vida y la familia de estos hombres en medio de lobos. ¿Qué nos debe alentar? Llevar el evangelio en medio de lobos, de dificultades. Nos debe alentar, mis hermanos, el cuidado de Dios, la protección del Señor, porque recuerda que es Jesús quien escoge, quien envía y quien protege. Es Él. Y nosotros somos sus ovejas. Mira lo que dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, escucha bien esto, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos creemos esa hermosa promesa? Amén. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, tú eres oveja del Señor. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Pero tienes que decirlo como oveja. Amén. ¿Verdad? Porque somos ovejas del Señor. Y Dios ha escogido a las ovejas, cada uno de nosotros, para llevar el evangelio y las protegerá. Ahora, la protección no implica no sufrir. Los apóstoles sufrieron, Pablo sufrió. Pero Pablo va a decir que aún para progreso del evangelio han sido mis prisiones. Pablo estaba encadenado a un soldado romano, un pretoriano de esos tiempos. Y ese pretoriano lo cambiaban cada 6 u 8 horas. ¿Y qué crees que hacía con el pretoriano al lado, Pablo? Le predicaba. ¿Sí o no? ¿Y cuántos pretorianos crees que habrá ganado Pablo en 2 años que estuvo encerrado en una casa? La Biblia dice más adelante: saluda a los que están en la casa del César, a los hermanos. Es decir, ¿quiénes estaban en la casa de César? Los soldados pretorianos cristianos. ¿Te das cuenta? Aún las cosas difíciles Dios las transforma para bien. Amén. Como lo hizo con Amy Carmichael. Amy Carmichael fue una misionera que dijo lo siguiente: se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y ella dio todo de sí, dio su vida. En el año 1887 escuchó la voz de Dios a través del misionero Hudson Taylor, fundador de la misión en China. Ella llegó a la India a los 29 años y nunca más se fue de la India. Llegó en el año 1900 y ella supo de que en la India había un tráfico de niños enorme. ¿Por qué? Porque era la tradición dedicar a los niños al templo, principalmente a las niñas, quienes terminaban siendo violadas y dedicadas a la explotación sexual infantil y a la prostitución. Gracias a Dios y a su ardua labor, ella, Amy Carmichael, logró que esa ley sea revocada y se eliminó esta horrenda costumbre, rescatando no solo en ese momento, sino hasta la fecha a miles de niñas de caer en tan nefasta tradición. ¿Quién cuidó a Amy Carmichael? El Señor. Ovejas en medio de lobos, pero obedientes, oveja obediente al Señor. Amén. Tercera razón. Porque el mensaje es prioridad. El mensaje
es prioridad. Verso 4 va a decir, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ahora, pareciera que aquí el Señor dice, bueno, cuando envíen a alguien, no lo envíen sin mochila, sin maleta, sin nada. Y no se trata de eso, porque es que Jesús le dice esto. Les dice para que ellos entiendan cuál es su prioridad al ir a predicar, al llevar el evangelio. La prioridad del creyente, mis amados hermanos, o la prioridad del que se compromete a evangelizar, no es enriquecerse, no es acumular cosas, no es acumular propiedades, sino es ir a cumplir la misión de predicar. ¿Por qué? Porque Dios se encargaría de la provisión diaria de ellos. Mis hermanos, tu meta en la vida aquí no es terminar tu carrera, tener tu casa, hacer tu auto o casarte, porque todo eso queda aquí. Todo eso termina aquí. Tu meta en la vida y tu misión es llevar el evangelio de Cristo a todas las personas. Todo lo demás son medios para cumplir nuestra misión principal. Todo lo demás. Pastor, ¿usted quiere decir entonces que ya no estudio? Le voy a decir a mi papá que ya no quiero estudiar. No, no le digas, me va a pegar a mí. Lo que te estoy diciendo es que estudies, seas el mejor, sé el mejor profesional, sé el mejor en tener tus notas, en tus trabajos, en todo lo que hagas, sé el primero y el mejor, pero cuando te den los honores, las medallas, los premios, los trabajos, los puestos, usa eso como un medio para llevar el evangelio. Si llegas a ser el ingeniero, pues cuando tengas tu grupo de trabajadores, diles a ellos, vamos a orar antes de entrar a este proyecto. Y dale un devocional de 1 minuto. O ponle el hermano Pablo de 5 minutos. Pero cumple tu misión principal. Si te hacen médico, doctor, doctora, pues anda con esa carrera a un país, llevando el evangelio con una acción social, cumpliendo tu labor como profesional, pero cumpliendo la mejor labor, el mensaje de Cristo. Mis hermanos, eso es lo que le estaba diciendo. Dios sostendría a cada uno. ¿A través de quiénes? A través de las iglesias comprometidas. Las iglesias somos los que sostenemos a los misioneros con oración, con ofrendas. Somos el canal de provisión al misionero. Por eso es que damos para las misiones. Y nos unimos varias iglesias para sostener al misionero. El que va a ir a Kurdistán ya viaja en enero, pero desde ahora estamos juntando todos los recursos entre 18 iglesias. 18 iglesias, tenemos un presupuesto, cuesta tanto su instalación, su casa, su sueldo, su seguro médico, su planilla, cuesta tanto, listo, ¿cuánto? Entre todas las iglesias, tanto vamos a dar y cada iglesia desafía a sus creyentes y levantamos la ofrenda y cada mes vamos a sostener para que el misionero estando allá no se preocupe de alforja, de casa, de nada. ¿Por qué? Porque Dios provee a través de su iglesia. Cuando dice aquí el texto que no debemos saludar a nadie, Jesús no está diciendo, ¿verdad?, que sus discípulos sean malcriados o maleducados. Ojo, no está diciendo eso, sino que en la tradición judía, cuando uno se saludaba con otro, el otro venía, lo abrazaba, lo invitaba a su casa, lo sentaba a tomar un lunch, un desayuno, un almuerzo y perdía el tiempo. Y lo que Jesús está diciendo es que la misión es urgente, no tienes que distraerte por nada, concéntrate en llevar a los perdidos a Cristo. Es como aquí, ¿verdad? En algunas provincias, ¿no? Mi esposa me cuenta de su abuelita. Ella se paraba en su puerta y viajero que venía, oye, jovencito, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Ah, voy al otro pueblo. Ven, ven, siéntate. Y le invitaba café, pan, tamal, humita, todo le invitaba. ¿Cómo no pasé por esa casa? ¿Verdad? Aquí también seguramente, ¿no? Nuestros abuelitos son bien corteses, bien educados. Y ellos cuando tú traes un invitado, ellos no pueden dejar de invitar algo. Pues así era en ese pueblo.
en el pueblo también de Israel. Es por eso que Jesús le está diciendo, la prioridad no es ni enriquecernos ni distraernos entre nosotros solamente, sino en concentrarnos en llevar el evangelio. Y hoy, si bien físicamente no está Jesús, su cuerpo se encuentra aquí. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Y en primera persona, ¿quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Amén. Y nuestra prioridad es cumplir la misión que Cristo dejó a la iglesia, como lo hizo Eric Liddell. Hay una película de Eric Liddell, se llama Carros de Fuego, una película antiquísima. Siguiente diapositiva, por favor. Eric Liddell es conocido como el escocés volador. Era un gran maratonista, un hombre que corría velozmente. Él fue ganador de una medalla de oro olímpica y en su tierra, en Escocia, fue declarado un héroe nacional, considerado un gran deportista, y que en la cumbre de su carrera, cuando ganó las Olimpiadas, todos esperaban, tenemos ahora medalla para 2, 3 años. Eric Liddell era creyente y decidió dejarlo todo para irse de misionero a la China. Porque él sabía cuál era su prioridad. Él sabía cuál era su prioridad. En una oportunidad dentro de las carreras le dijeron, Eric, la carrera es el domingo. ¿Qué crees que él dijo? No voy a correr, porque ese es el día de mi Señor. Y no corrió. Su nación se le fue encima. ¿Qué se ha creído este hombre? Pero así es, mis hermanos, cuando tenemos claro nuestra prioridad, cuando nuestra prioridad es clara. Él fue a llevar el evangelio a los chinos y murió joven, a los 43 años, casi mi edad. Más IGB. ¿Qué prioridades hay en tu corazón, joven, papá, mamá? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué prioridades tienes hoy? ¿Predicar a Cristo es tu prioridad? ¿Hacer plata es tu prioridad? ¿Tu carrera, tu matrimonio, tu familia, tu iglesia, tu ministerio, tus hijos, tu trabajo, tu negocio? No digo que desatendamos eso, todo lo contrario, debemos ser los mejores en eso. Pero debemos entender que esos son medios para cumplir nuestra prioridad, cumplir la gran comisión. Amén. Cuarta y última razón. Cuarta y última razón. Porque algunos recibirán paz y salvación. Algunos recibirán paz y salvación. Mira lo que dice del verso 5 en adelante. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella hay. Decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Jesús aquí nos habla de que cuando uno lleva el mensaje va a encontrar dos grupos de personas. Y eso va a suceder siempre que tú y yo llevemos el mensaje. En primer lugar, los que reciben el evangelio. El texto dice que los que reciben el evangelio encontrarán paz. Y la primera paz que tiene la persona que recibe a Cristo es la paz con Dios. Porque antes
de tener paz con Dios, éramos considerados, dice las Escrituras, enemigos de Dios o contrarios a Dios o pecando contra Dios. Pero desde el momento que aceptamos a Jesús, la Biblia dice, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos enemigos de Dios ni contrarios a Dios, sino que ahora Él nos declara justos. Ya no somos culpables de nuestros pecados, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Ahora somos declarados inocentes. No porque no hayamos pecado, sino alguien pagó por nuestros pecados, ocupó nuestro lugar, el justo por los injustos. Es por eso que Él nos declara inocentes. Y en base a eso ahora tengo paz con Dios. Y al tener paz con Dios, ahora puedo entrar al cielo y tener vida eterna. Y cuando yo muera, Dios me llevará a su lado porque estoy en paz con Él. Esa es la paz que tiene el que recibe a Cristo. Lo segundo es la paz interior. Y esa paz interior habla de tranquilidad, de orden, de descanso, de seguridad. En un mundo y una sociedad tan agitada, ¿verdad? Llena de conflictos, problemas, estrés, desánimo, desaliento, Cristo dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados, y yo les daré descanso. Ese descanso es paz interior. Isaías lo va a decir de esta forma: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos hemos confiado nuestra vida, nuestro corazón a Cristo? Amén. Y Él nos da su paz. Por eso es que cantamos la canción, ¿no? Fiel, fiel hasta el final. Y aunque pierda todo, sé que estoy seguro en Cristo. Amén, y tengo paz interior. No me afano del día a día, porque sé que Dios cuida de mí. Y lo tercero es paz con todos. Allí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿De quién depende estar en paz con todos los hombres? De uno mismo. Si estás peleado con alguien, no es por la culpa del otro. Tú quieres seguir peleado también. Pastor, es que si no me pide perdón, yo no perdono. Está mal. Tú debes perdonar aunque no te pidan perdón, porque depende de ti el estar en paz con todos. Estar en paz no significa ausencia de conflictos o de problemas o dificultades en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con los vecinos, en el trabajo, sino significa comprensión y buena voluntad, lo cual nos lleva a solucionar los conflictos. Vivir en paz es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestros hogares, ¿sí o no? Hijo, joven, papá, mamá, ¿qué esperas tú al llegar a tu hogar, a tu casa? ¿Qué quieres en tu casa, en tu hogar? ¿Qué quieres tener? ¿Ah? Los hombres dicen comida, pastor. Bueno, yo también. Lo que queremos es paz, un matrimonio de paz, una familia de paz. Y esa paz viene cuando tenemos primero paz con Dios, paz interior, pero también podemos tener paz con los demás. Y esa es la paz que solo puede dar Cristo Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Pero está el segundo grupo de personas, los que rechazan el Evangelio. ¿Qué recibirán los que rechazan el Evangelio? El texto dice con claridad, recibirán juicio de Dios. Y lo triste es que el texto usa el ejemplo de Sodoma. ¿Qué recibió Sodoma? Destrucción, fuego, azufre, en referencia al infierno. El que rechaza a Cristo ya está condenado, dice la Biblia, y recibirá solo sufrimiento. Y ahí hace mención al dolor con claridad de aquellos que rechacen a Cristo. Nuestra labor no es convertir a nadie, esa es la labor del Espíritu Santo, pero nuestra labor es predicar a Cristo y ser obediente a ello. Por eso enviamos misioneros a lugares oscuros, paganos, donde tú has visto en el video, más del 90 o el 80%
no han recibido el Evangelio, ni una Biblia en su idioma hay. Por eso es que enviamos, porque anhelamos que muchos reciban la paz de Dios. Amén. En conclusión, mis amados hermanos, ¿por qué Jesús nos envía a las misiones? Siguiente diapositiva, con su autoridad. ¿Por qué es que Jesús nos envía? Por 4 razones. Porque hay corazones listos, aunque todavía pocos obreros. Porque tenemos la protección de Dios, el cuidado de Dios. Cuando vayas y prediques y hables de Cristo, Dios está guardando tu vida. Porque el mensaje es prioritario, mis hermanos, la urgencia. Ya viene Cristo. Y porque algunos recibirán paz y salvación. Amén. En su autoridad llevamos el Evangelio y gocémonos de las vidas salvadas y nombres inscritos en el libro de la vida. Escucha bien, alguien va a estar en el cielo gracias a que tú fuiste el instrumento que ayudó a ello. Sea orando, sea ofrendando, sea yendo o animando a los misioneros, tú puedes ser un gran instrumento en las manos de Dios. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes a Él. Amén. Mi pregunta es, ¿quieres ser un instrumento de Dios? ¿Quieres hacer de las misiones tu prioridad en la vida? Ahora entiendes la autoridad que Dios te ha dado. ¿Y para qué te ha dado esa autoridad? Creo que es tiempo de meditar, reflexionar y tomar decisiones. Amén. Oremos al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Reflexiona brevemente. En tu vida, ¿eres de los pocos obreros que está llevando el Evangelio? Que ora por las misiones y los lugares donde se necesita del Evangelio. ¿Tienes temor a predicar por el qué dirán? ¿O confías en la protección de Dios? ¿Es el Evangelio tu prioridad? ¿Es las misiones tu prioridad? ¿Quieres ser ese instrumento por el cual Dios lleve el mensaje de paz? Amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos a ser obedientes a ti en todo. Ayúdanos, Señor, a poder ser instrumentos en tus manos. Perdónanos si somos indiferentes, si somos pasivos, si no actuamos conforme a la prioridad que necesita el llevar el Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a tener ese compromiso fiel, verdadero, profundo. Que tú seas siempre nuestra prioridad, Dios. Como dice tu palabra, que te amemos en primer lugar con todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente. Que podamos servirte, Señor, fielmente y ser instrumentos, Padre, de llevar tu mensaje de vida. Perdónanos si no estamos dando buen testimonio, pero ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a ti. Ayúdanos. Queremos ser instrumentos fieles en tus manos. Queremos ser de los pocos obreros que obedecen tu mandato. Porque tú nos has dado poder, nos has dado autoridad. Y lo que debe alegrarnos es ver nombres inscritos en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias por el desafío que pones en nuestros corazones. Te bendecimos y te adoramos. Te exaltamos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.